Nunca imaginé que, a los 75 años, volvería a sentir ese tipo de temblor en el pecho. Ese que no es por la edad, sino por el miedo. El miedo de ver a tu propia hija apagarse delante de tus ojos. El miedo de sospechar lo impensable, y estar en lo cierto. Mi yerno, el hombre al que una vez abracé como familia, terminó gritándome delante de todos: «Loca vieja». No por rabia. No por un mal día. Sino porque sabía que lo había descubierto todo. Cada mentira. Cada mensaje. Cada cicatriz que su alma dejó en la de mi hija. Pero lo que él jamás imaginó, es que yo ya había decidido dejar de ser la abuela silenciosa. Y convertirme en la madre que lucha, incluso cuando el mundo prefiere mirar hacia otro lado. No fue un día cualquiera. Era el aniversario de bodas de mi hija. Había globos, música suave, comida en abundancia. La casa estaba llena de familiares, sonrisas falsas y brindis obligados. Todos fingían que todo era perfecto, pero yo sabía que algo oscuro se escondía detrás de esas paredes. Javier, mi yerno, se movía por el salón como un actor en su propio espectáculo. Saludaba, reía, abrazaba, pero sus ojos no reían. Observaban, calculaban, buscaban el momento exacto para hundir el puñal. Y ese momento llegó cuando menos lo esperé. Estaba sirviendo una copa de vino cuando lo escuché. Su voz estalló como un trueno en medio del silencio. «Vieja loca, vete de mi casa». Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Pero no. Todos se quedaron paralizados. Sofía se puso pálida. Algunos se rieron nerviosamente, pensando que era una broma. Pero él no bromeaba. Su rostro estaba rojo, deformado por la rabia. «Siempre estás metiéndote donde no te llaman», gritó señalándome con el dedo. «Tú eres la que está arruinando nuestro matrimonio». Nadie reaccionaba. Nadie decía nada. Todos estaban en shock. Y mientras el silencio se hacía más espeso, él continuaba. «Mi esposa era feliz antes de que tú le metieras ideas raras en la cabeza. Siempre vienes con tus cuentos de madre mártir. Eres una carga, un estorbo». Yo no hablaba. No bajé la cabeza. Lo miré fijo. No con odio, sino con algo mucho más fuerte, verdad. Y entonces dijo algo que me encendió la sangre. «Esta vieja está inventando cosas. Mi esposa se cae mucho, es muy torpe. Siempre se está lastimando sola». Y se rió. Una risa seca, maldita, sin alma. La risa de alguien que ya no teme ser descubierto porque cree que nadie lo va a enfrentar. En ese momento, lo supe, ya no había vuelta atrás. Sofía estaba temblando. Sus manos buscaban apoyo en la silla, como si el suelo se le escapara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no podía llorar. Porque el miedo también te roba eso, hasta las lágrimas. Yo me levanté. No grité. No insulté. Solo levanté la mano y pedí silencio. «Antes de irme, quiero mostrarles algo», dije con voz firme. Todos se quedaron en silencio. Javier bufó, burlándose. «¿Ahora qué vas a inventar?», murmuró. Saqué mi teléfono del bolso. Lo conecté a la televisión del salón, que todavía mostraba fotos del matrimonio. Y dije: «Esto es lo que tu esposo le escribe a mi hija todos los días». Y entonces la sala se convirtió en otra cosa. Ya no era una fiesta. Era una sala de juicio. Todos miraban la pantalla. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Los mensajes aparecieron uno por uno. «Eres una inútil. Si me dejas, te quito todo. No puedes salir sin mi permiso». Audios con su voz gritando, exigiendo. Fotos de los moretones. Capturas donde planeaba alejarla de la familia. Y entonces, el mensaje que paralizó a todos. «Tu madre es un estorbo. Cuando nos mudemos a España, no le vas a decir ni adiós». Y luego, el más frío de todos. «Si tu madre sigue jodiendo, voy a tener que hacer algo drástico. Las viejas a veces tienen accidentes». Se escuchó un golpe seco. Fue la hermana de Javier desmayándose. Algunos amigos lo miraban como si no lo conocieran. Sofía rompió a llorar. Y Javier trató de huir. Pero yo no había terminado. «No te vas a ir», grité. «Esto no se queda así».
Ahí fue cuando todos comprendieron que yo no era la vieja loca de su historia. Era la madre que sabía la verdad. La mujer que se negó a callar. La abuela que había preparado todo, paso por paso, para salvar a su hija del infierno. Y en ese instante, con la sala en silencio, con todos mirándome como si fuera otra persona, comprendí algo. Ese grito no me rompió. Me despertó. No nací valiente. La vida me hizo así. Me llamo Lupita. Tengo 75 años. Y no siempre fui la mujer que todos ven hoy. He caminado por esta tierra con los pies descalzos del sacrificio, con la espalda curvada por el peso de los años y el corazón marcado por pérdidas que solo Dios y yo conocemos. Fui madre, padre, enfermera, maestra y escudo. Mi esposo murió cuando Sofía aún era pequeña, y desde entonces me dediqué a criar a mis 3 hijos sola. No fue fácil. Trabajaba de día limpiando casas y de noche cosía para ganarme unos pesos más. A veces no comía para que ellos tuvieran que desayunar. A veces lloraba en silencio, escondida en el baño, para que no me vieran caer. Pero nunca dejé de amar. Nunca dejé de creer. Sofía, mi hija menor, fue siempre la más dulce. Tenía esa forma de mirar que te sanaba, esa manera de hablar que te hacía olvidar el cansancio. Soñadora, sensible, con una sonrisa que le nacía desde el alma. La veía bailar sola por la casa, inventar canciones mientras me ayudaba a cocinar. Era mi pedacito de cielo en una vida de tormentas. Cuando creció, se convirtió en una mujer fuerte, trabajadora, generosa. Y cuando conoció a Javier, sus ojos brillaban como cuando era niña. Me hablaba de él como si fuera un regalo. Mamá, es diferente. Me escucha, me cuida, me hace sentir especial. La primera vez que lo conocí, me pareció encantador. Educado, bien vestido, siempre con una flor en la mano y palabras dulces en la boca. Llamaba a todos señora, don, tía. Parecía salido de una telenovela. Y yo, con el corazón de madre, bajé la guardia. Quería creer que, por fin, Sofía había encontrado lo que yo nunca tuve. Y durante los primeros meses, todo parecía encajar. Salidas románticas, regalos inesperados, mensajes de buenos días. La trataba como a una reina. Me decía que estaba agradecido por tener una suegra tan buena, que admiraba mi historia, que ojalá su madre hubiera sido como yo. Pero con los años una aprende. Aprende a ver más allá del perfume caro, del tono amable, de los modales bien ensayados. Aprende a escuchar el silencio que queda cuando todos se van. Y había algo en sus ojos que nunca me terminó de cerrar. Era como si mirara a Sofía no con amor, sino con posesión. Como si no la viera a ella, sino lo que podía controlar de ella. Y eso me caló. Después del matrimonio, todo cambió. Al principio fueron pequeñas cosas. Sofía ya no me llamaba todos los días como antes. Las conversaciones se volvieron breves, superficiales. Estoy bien, mamá. Después hablamos. Y cuando venía a visitarme, él siempre estaba pegado a ella, como una sombra vigilante. Pero lo peor no fue el silencio. Lo peor fue la mirada. Mi hija ya no tenía luz en los ojos. Esa chispa que siempre había tenido, desapareció. Ya no usaba sus vestidos favoritos, ni sus perfumes. Siempre andaba con ropa holgada, mangas largas, incluso en pleno verano. Caminaba como si llevara piedras en los bolsillos. Hablaba poco. Sonreía menos. Y entonces, un día, llegó con marcas en los brazos. Moradas. Recientes. Me dijo que había sido un accidente en la cocina. Me quemé con el horno, mamá. Pero yo no nací ayer. Aquellas marcas no eran quemaduras. Eran dedos. Dedos que habían apretado con rabia. Quise abrazarla. Y cuando lo hice, sentí algo que nunca había sentido en ella. Miedo. El miedo tiene olor, ¿sabes? Huele a sudor frío, a lágrimas secas, a algo que no se ve pero que te aprieta el pecho. Mi hija olía a eso. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa, en bata, descalza, con el alma hecha un nudo. Recé. Pedí respuestas. Y lo único que escuché fue mi instinto gritándome: haz algo. Porque si yo no lo hacía, ¿quién lo haría? Dicen que una madre lo sabe. Que no necesita pruebas, ni testigos, ni confesiones.
Lo siente. Y yo, lo sentí. Después de esa visita donde vi las marcas en sus brazos, algo en mí se rompió. No podía pensar en otra cosa. Me repetía una y otra vez que tal vez exageraba, que quizás sí fue un accidente, que quizá estaba paranoica. Pero había algo en su mirada, algo que me gritaba en silencio. Sofía ya no era ella. Cada vez que hablábamos, sus palabras eran medidas. Como si tuviera miedo de decir lo incorrecto. Como si alguien estuviera escuchando. Todo está bien, mamá. No te preocupes. Javier me cuida mucho. Y sonreía, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Era una máscara. Un domingo vino a almorzar. Preparé su comida favorita, enchiladas con queso y un pastel de 3 leches que siempre le encantaba. Se sentó en la mesa, me ayudó a poner los platos. Javier no vino con ella. Y por un momento, pensé que tendríamos un respiro, un momento madre e hija como antes. Pero todo había cambiado. Le ofrecí su plato, y me dijo, no puedo comer mucho, estoy a dieta. Le hablé de un programa de televisión que solíamos ver juntas, y dijo que ya no veía ese canal. Le pregunté si quería quedarse a dormir como antes, y me respondió que tenía que volver temprano, que Javier se ponía nervioso si tardaba. Era como si hablara con una versión disminuida de mi niña. Intenté tocar su mano. Estaba fría, tensa. Le pregunté si estaba bien. Claro que sí, mamá. Solo estoy un poco cansada. Mentía. Y lo hacía mal. Porque las hijas que fueron felices alguna vez, no saben fingir tristeza. Mientras fregaba los platos después, escuché su teléfono sonar. Estaba en el sofá. No lo atendió. No se movió. Solo lo miró. La pantalla se encendía una y otra vez con el nombre de Javier. Sentía algo en mi estómago. Como una punzada. Cuando fue al baño, su bolso quedó abierto. Ahí, sin querer, vi algo que me heló la sangre. Un frasco pequeño, escondido al fondo. Antidepresivos. Sofía jamás había tomado medicación para eso. Jamás. Ella era energía, alegría, fuerza. ¿Qué le había pasado? ¿Qué le habían hecho? Esa noche, lloré en silencio. No quería preocupar a mis otros hijos. No quería que me dijeran que estaba exagerando. Pero yo lo sabía. Sabía que algo andaba muy mal. Entonces, comencé a observar. A tomar nota mental de todo. Sofía ya no usaba colores vivos. Todo en ella era gris, beige, oscuro. Siempre llevaba manga larga. Ya no publicaba nada en redes sociales. Ya no visitaba a sus amigas. No hablaba de proyectos, ni de sueños. Nada. Como si su mundo se hubiera apagado. Un día le dije, hija, te extraño. Extraño a mi Sofía, la que cantaba en la cocina, la que se reía fuerte, la que decía lo que pensaba. Y ella bajó la cabeza. Solo dijo, las personas cambian, mamá. No, Sofía. Las personas no cambian así. No de esa forma. No con los ojos apagados y el alma ausente. Me puse a investigar. Leí artículos. Vi videos. Hablé con una amiga psicóloga. Y todo apuntaba a lo mismo. Violencia silenciosa. No siempre hay gritos. A veces el control entra como caricia y se convierte en cadena. Sentí rabia, impotencia y miedo. Porque si mis sospechas eran ciertas, entonces Sofía no estaba solo triste. Estaba atrapada. Y yo no podía seguir esperando a que me lo dijera. Tuve que actuar. Tuve que encontrar una manera de llegar a ella sin que él lo supiera. De abrirle una ventana, aunque fuera pequeña, por donde pudiera pedir ayuda. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea del celular escondido. Y esa decisión, aparentemente pequeña, terminaría por cambiarlo todo. El celular vibró una sola vez. Eran las 3:04 de la madrugada. Me desperté sin saber por qué. No había tormenta, no había ruido. Solo el silencio, y esa sensación extraña, como si algo me hubiera tocado el alma mientras dormía. Me senté en la cama. Miré hacia la mesa de noche. Ahí estaba el celular viejo, el que le había escondido a Sofía. La pantalla mostraba una notificación, un mensaje de voz. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Sabía. Lo había estado esperando durante semanas.
Pero nunca imaginé que dolería tanto. Tomé el celular entre las manos. Mis dedos temblaban. Respiré hondo y puse el mensaje. La voz de mi hija sonó bajita, como un susurro herido. Mamá, no puedo más. Él revisa mi teléfono todos los días. Me llama inútil. Me dice que sin él, yo no soy nada. Me tapé la boca con la mano. Sentí un frío que me subió por la espalda. Sofía seguía hablando, apenas audible. Me amenaza, me dice que si lo dejo, me va a quitar todo. Que me va a internar en un psiquiátrico, como hizo con su propia madre. Ese detalle me heló la sangre. ¿Qué clase de monstruo era Javier? ¿Qué había hecho con su madre? ¿Estaba repitiendo la historia con mi hija? Pero antes de que pudiera procesar todo, llegó un segundo audio. Y ese me rompió en 1000 pedazos. Mamá, ayer me pegó porque la sopa estaba fría. Me tiró el plato en la cara. Tengo cortaduras, pero no puedo ir al doctor. Él dice que si alguien pregunta, va a decir que estoy loca. Que me lastimo sola. Solté el celular. Cayó sobre la cama como si quemara. Me llevé las manos al rostro y lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. No eran lágrimas de tristeza. Eran de rabia. De impotencia. De culpa. Mi niña, mi Sofía. La misma que me ponía flores en el cabello cuando era pequeña. La que me decía mamita linda al despertarse. La que me abrazaba fuerte cuando tenía miedo de las tormentas. Ahora estaba viviendo un infierno en silencio. Y me lo había estado pidiendo a gritos con los ojos. Y yo no había sabido escuchar. Pero no podía actuar de inmediato. Sabía que si enfrentaba a Javier sin pruebas, él lo negaría todo. La manipularía. La haría dudar de su propia voz. Y lo peor, podría vengarse. Así que tomé una decisión que me costó el alma. Le respondí. Hija, necesito que me des acceso a tu copia de seguridad del celular. No voy a hacer nada sin tu permiso. Solo quiero entender qué tan grave es todo esto. Pasaron 3 días sin respuesta. Cada uno de esos días fue una eternidad. Revisaba el celular cada hora. Oraba. Encendía velas. Me sentaba frente a la foto de Sofía de cuando era niña, preguntándome en qué momento todo se había roto. Y entonces, el 4.º día, llegó su respuesta. Una sola palabra. Sí. Me envió los datos de acceso. Y con el corazón acelerado, me senté frente a la computadora. Lo que encontré allí no era solo evidencia. Era un mapa del infierno. Mensajes donde la insultaba a diario. Audios en los que la humillaba. Capturas donde exigía saber dónde estaba, con quién, por qué. Videos donde ella lloraba sola en el baño. Y lo más perturbador. Mensajes donde él hablaba de mí. Tu madre es una metida. Hay que sacarla del medio. Nos vamos a mudar a España, y no le vas a decir ni adiós. Y luego, uno que jamás olvidaré. Si tu madre sigue jodiendo, voy a tener que hacer algo drástico. Las viejas a veces tienen accidentes. Me quedé congelada. No era solo violencia contra mi hija. Era una amenaza directa contra mi vida. Pero en vez de asustarme, algo dentro de mí despertó. Porque cuando una madre es amenazada, no se esconde. Se prepara. Y yo, ya no iba a esperar más. No sé cuántas horas estuve frente a la computadora. Las manos me sudaban. Los ojos me ardían. Pero no podía dejar de leer. No podía apartar la mirada de esa pantalla que, poco a poco, me mostraba la verdad que tanto temía, y que al mismo tiempo necesitaba ver con mis propios ojos. Los mensajes de Javier eran una mezcla venenosa de control, desprecio y manipulación psicológica. Un día la llamaba hermosa, al siguiente, basura. Un mensaje decía te amo, el siguiente decía sin mí no vales nada. Los insultos no eran siempre directos. A veces eran disfrazados de consejos. No te pongas ese vestido, te ves vulgar. No vayas a casa de tu madre, te llena la cabeza de tonterías. Estás paranoica, deberías ver a un psiquiatra. Los audios eran aún peores. Gritaba. Amenazaba. Su voz cambiaba. Se volvía oscura, áspera, como la de alguien poseído por algo que ni él mismo entendía. Lo peor era cómo la trataba como si fuera una propiedad. No una esposa. Una cosa.
Si me dejas, te quito todo. Te voy a dejar sin nada. Te encierro como a mi madre. A ver si aprendes. Pero lo que realmente me hizo hervir la sangre fue descubrir su plan. Entre mensajes y audios, Javier detallaba paso a paso cómo quería separar a Sofía de su familia. Quería aislarla. Le decía que yo la había arruinado desde pequeña. Que siempre fui una madre controladora. Que yo era el origen de sus inseguridades. Mentía con frialdad. Y Sofía. Sofía empezó a creerle. Había un mensaje en particular que me desgarró. Mamá dice que todo esto está mal, pero Javier me hace ver que ella solo quiere manipularme. Leí esa frase una y otra vez. Sentí que me arrancaban un pedazo del alma. No por la desconfianza, sino por ver cuánto él había logrado quebrar su mente. En otra conversación con un amigo, Javier se reía. Ya casi la tengo. Pronto nos mudamos a España y no va a mirar atrás. A su madre ni la va a despedir. Ese fue el momento en que supe que no podía esperar más. Guardé todo. Cada captura. Cada audio. Cada amenaza. Cada prueba de que ese hombre no solo estaba destruyendo a mi hija, también me estaba apuntando a mí. Compré un pendrive y almacené todo ahí. Luego lo dupliqué y guardé una copia en casa de mi hijo mayor. También envié un respaldo al correo de una amiga abogada. No iba a correr riesgos. No con un hombre capaz de esconder tantas máscaras. Durante semanas, ensayé en mi cabeza cómo enfrentarlo. Pensé en hablar con él. En llevarlo a la policía directamente. En reunir a la familia en casa. Pero entonces se me presentó la ocasión perfecta. El aniversario de bodas. Él mismo la organizó. Invitó a todos. Quería mostrarse como el esposo ejemplar. El hombre perfecto. Y fue ahí, justo en ese deseo de aparentar, donde decidí que todo terminaría. Ese día, cuando me vi al espejo, no me vi como una abuela de 75 años. Me vi como una madre en pie de guerra. Preparé mi bolso como si fuera al campo de batalla. El celular con los audios. El pendrive con las capturas. Un documento con la denuncia ya redactada, por si necesitaba actuar en el momento. Y entonces salí. No con rabia, sino con la firmeza de quien sabe que está a punto de ponerle fin a un ciclo de silencio y abuso. Porque ya no se trataba solo de salvar a Sofía. Se trataba de mostrarle a todos que una mujer puede envejecer, pero jamás dejará de ser madre. Y una madre, cuando ve a su hija desaparecer, se convierte en fuego. El salón estaba decorado con flores blancas y doradas. Música suave, luces cálidas, copas de cristal. Todos sonreían, brindaban, hablaban de lo felices que se veían los esposos después de 3 años de matrimonio. Javier era el anfitrión perfecto. Iba de mesa en mesa, saludando con esa sonrisa ensayada que tanto me repelía. Se notaba orgulloso, seguro. Sofía, en cambio, estaba callada. Con un vestido azul oscuro que le tapaba hasta las muñecas, con la mirada perdida, con las manos entrelazadas como si intentara sostenerse a sí misma. Yo llegué más tarde de lo habitual, con paso firme, pero con el corazón latiendo como un tambor. Nadie lo notó. Para ellos, era solo la abuela que venía a acompañar, a sonreír, a dar un regalo más. Pero yo llevaba otra cosa en el bolso. Llevaba la verdad. Cuando entré, Javier me miró desde el otro lado del salón. Sus ojos cambiaron. Me analizó, como si supiera que algo estaba por pasar, pero no lograba entender qué. Se acercó con una copa en la mano. Señora Lupita, qué gusto que viniera. Pensamos que ya no vendría. Nunca faltaría al aniversario de mi hija, le respondí con calma, mirándolo a los ojos. Y ahí ocurrió. El momento exacto en que todo se fracturó. Él sonrió, pero sus palabras fueron cuchillas. Aunque a veces su presencia más que alegrar, complica las cosas. Su tono era venenoso, pero disfrazado de cortesía. Algunos alrededor fingieron no oír. Otros bajaron la mirada. Y yo solo esperé. La comida se sirvió. Discursos, risas, brindis. Todos fingían. Todos evitaban ver lo evidente, que Sofía ya no sonreía, que su luz estaba apagada, que su cuerpo estaba ahí pero su alma en otra parte. Y entonces, cuando todo parecía controlado, Javier se levantó con la copa en alto.
Hoy celebramos el amor, la unión, la familia, y también agradezco a todos los que han apoyado este matrimonio. Hizo una pausa. Me miró. Y a los que no, solo les pido que se mantengan al margen. No necesitó decir mi nombre. Todo el mundo entendió. Sofía bajó la cabeza. Algunos familiares se incomodaron. Mi hijo mayor apretó la mandíbula. Yo respiré hondo. Pero él no terminó ahí. Se giró hacia mí, delante de todos, y dijo en voz alta: «Vieja loca, ¿por qué no te vas de una vez? Siempre estás metiéndote donde no te llaman. Tú arruinaste este matrimonio». Y se rió. Una risa seca. Sofía temblaba. Literalmente temblaba. Algunos familiares intentaron intervenir, otros no sabían dónde mirar. Pero entonces él dijo lo que encendió mi alma como fuego. «Esta señora está inventando cosas. Mi esposa se cae sola. Es torpe. Siempre se lastima». Se rió de nuevo. Se burló de la verdad. Del dolor. De las lágrimas que mi hija lloraba en silencio cada noche. Ahí me levanté. No grité. No respondí insultos. No lloré. Solo levanté la mano y pedí silencio. Antes de irme, quiero mostrarles algo. Algo que va a explicar por qué estoy tan preocupada por mi hija. Todos se giraron. Algunos con incomodidad, otros con curiosidad. Javier bufó. Cruzó los brazos. Sofía me miró con los ojos llenos de agua. Como si algo dentro de ella, muy adentro, aún tuviera esperanza. Saqué mi celular del bolso. Lo conecté a la televisión del salón. La pantalla se iluminó. Y la verdad, una tras otra, comenzó a hablar por sí sola. La televisión se encendió. La imagen era clara. Y el silencio. Ensordecedor. En la pantalla apareció el primer mensaje. Javier escribía: «Eres una inútil. No sirves para nada». La gente no reaccionó al principio. Pensaron que era un error. Que se trataba de otra persona. Pero entonces apareció su nombre, su foto, su número. No había dudas. Sofía, parada junto a la mesa, parecía hecha de cristal a punto de romperse. Javier se quedó congelado. Pero su boca apretada y la vena que le saltaba en el cuello revelaban lo que intentaba ocultar, que había perdido el control. La secuencia continuó. Otro mensaje. «Si me dejas, te voy a quitar todo». Un audio con su voz. «No puedes salir sin mi permiso, ¿entiendes? Sin mi permiso». El murmullo entre los invitados creció. Algunos se tapaban la boca. Otros miraban a Sofía con compasión. Mi hijo menor negó con la cabeza, sin poder creer lo que veía. Yo no me movía. Sostenía el celular con firmeza, como si fuera una espada. Mostré las fotos de los moretones. Una tras otra. Los brazos de Sofía marcados. Su rostro hinchado. Sus piernas con cortes. Y luego, otro audio. Su voz quebrada diciendo: «Me tiró el plato en la cara porque la sopa estaba fría». Una mujer entre los presentes empezó a llorar. Un tío se levantó, pálido. La hermana de Javier se tapó los oídos. Y él trató de reír, nervioso. «Esto no prueba nada. Eso puede ser editado, eso no». Pero su voz se quebraba. Entonces mostré lo que más me dolió. El mensaje que escribía sobre mí. «Tu madre es un estorbo. Tengo que separarla de ti como sea. Cuando nos mudemos a España, no le vas a decir ni adiós». Sofía dio un paso atrás. Su cuerpo entero temblaba. Y luego, el mensaje final. El que me quitó el sueño desde que lo leí. El que lo cambió todo. «Si tu madre sigue jodiendo, voy a tener que hacer algo drástico. Las viejas a veces tienen accidentes». Lo leí en voz alta. Despacio. Cada palabra pesando como plomo. Y entonces, el mundo se detuvo. El salón quedó en completo silencio. No se escuchaba ni un tenedor. Ni un suspiro. La amenaza era clara. Fría. Deliberada. Un hombre había amenazado con matar a su suegra de 75 años. A mí. Javier intentó reaccionar. Dio un paso hacia la puerta. Luego otro. Como si pudiera huir. Como si pudiera borrar todo con un portazo. Pero yo no había terminado. Levanté la voz con la fuerza de todas las madres del mundo.
No te vas a ir. Esto no se queda así. Los presentes se apartaron. Lo rodearon. Algunos se interpusieron en la salida. Y fue entonces cuando saqué el último as bajo la manga. Llamé a la policía. Ya los había contactado antes de venir. Tenían copia de todos los archivos. Sabían lo que encontrarían en su teléfono. Cuando llegaron, revisaron su móvil en el acto. Y ahí, descubrieron algo más. Algo que ni yo sabía. Mensajes con otra mujer. Fotos. Citas. Conversaciones íntimas. Javier no solo era un abusador. También la engañaba. Con su propia prima. Sofía cayó de rodillas. No por debilidad, sino por el peso de la verdad. La verdad que ya no podía negar. La verdad que por fin la liberaba. Y mientras los agentes se llevaban a Javier esposado, su mirada se cruzó con la mía. Ya no había arrogancia. Ya no había poder. Solo miedo. Cuando vi a Javier subir al patrullero, esposado, sin palabras, con la cara desencajada, no sentí placer. No sentí venganza. Sentí justicia. Una justicia silenciosa, profunda, que no grita, pero que lo dice todo. Sofía estaba en el suelo, temblando. Me arrodillé a su lado. No le dije nada. Solo la abracé. Después de tantos meses, finalmente pude abrazar a mi hija sin ese muro invisible que él había construido entre nosotras. Esa noche no regresamos a casa. Nos fuimos a la mía. A su casa de siempre. La que olía a sopa caliente, a café por las mañanas, a seguridad. La arropé como cuando era niña, le puse un té de manzanilla a la mesa de noche y me senté en una silla a su lado, vigilando su sueño como una madre que por fin puede descansar un poco. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Algunos familiares me llamaban para agradecer. Otros, para reprochar. ¿No era mejor hablar en privado? Arruinaste la celebración. No piensas en cómo quedamos ante los demás. Él es el esposo de tu hija. Podrías haber intentado otra manera. No respondí a nadie ese día. Porque ¿qué es más importante? ¿El escándalo? ¿La reputación? ¿O salvarle la vida a una hija que estaba muriendo por dentro? Con el paso de los días, Sofía fue soltando el miedo como si fuera una piel vieja. Lenta, cuidadosamente. Volvió a usar vestidos claros. Volvió a peinarse como le gustaba. A cantar bajito mientras cocinábamos. A dejarse bañar por la luz del sol. Un día, sin previo aviso, se rió fuerte viendo una película tonta. Y esa risa me devolvió la vida a mí también. Instalamos una cerradura nueva. Cambiamos las cortinas. Replantamos las flores del jardín. No porque fuera necesario, sino porque era simbólico. Era empezar de nuevo. Javier fue condenado a 3 años de prisión. Y además, se le impuso una orden de alejamiento permanente. No puede acercarse a Sofía. Ni a mí. Ni siquiera puede enviar mensajes. Y si lo hace, volverá a juicio. Algunos todavía susurran cosas. Vecinas, familiares distantes, conocidos que creen que la ropa sucia se lava en casa. Pero yo aprendí algo. La ropa sucia se lava, sí. Pero no cuando está manchada de sangre y lágrimas. Esa se expone, se denuncia, se grita. Un día, una vecina se acercó y me dijo: «Yo no sé si podría hacer lo que hiciste». Le respondí: «Yo tampoco lo sabía». Hasta que me vi obligada. Porque no se trata de ser fuerte. Se trata de amar. Y cuando uno ama de verdad, encuentra una fuerza que ni sabía que tenía. Sofía está yendo a terapia. A veces llora en la madrugada. A veces se queda en silencio por horas. Pero está sanando. Y yo estoy a su lado. No como una madre perfecta, sino como una madre presente. A veces ella me mira y me dice: «Gracias por no rendirte». Y yo le respondo siempre lo mismo. No sabía cómo hacerlo, pero sabía que no podía quedarme sentada mirando cómo te apagabas. Porque no hay dolor más grande que ver a un hijo perderse. Y no hay amor más poderoso que el de una madre decidida a recuperarlo. Hoy camino con más calma. Ya no me despierto a las 3 de la mañana sobresaltada. Ya no vivo revisando un teléfono viejo, esperando señales de auxilio. Hoy respiro.
Sofía duerme en la habitación de al lado. A veces se levanta antes que yo, prepara café, riega las plantas. Hay días en los que aún la tristeza la visita, sí, pero ya no la habita. Ya no es prisionera de nadie. Ahora es dueña de sí misma. Yo he vuelto a tejer. A sentarme en el jardín con mi radio encendida. He vuelto a ser Lupita. La madre. La abuela. La mujer que no se quedó callada cuando todos esperaban silencio. Y aunque algunos aún piensan que fui demasiado lejos, yo sé en mi alma que hice lo que debía hacer. Porque cuando una madre ve a su hija apagarse, no le reza al tiempo, no le suplica al destino. Lucha. Y si me preguntan si me arrepiento, la respuesta es no. Lo haría 1000 veces más. Sin dudar. Con más fuerza aún. Porque callar me habría convertido en cómplice. Y yo nací para hacer muchas cosas. Pero nunca para ser cómplice de la oscuridad. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Habrías callado para proteger una reputación? ¿O habrías gritado, aún sabiendo que todos te mirarían como a una loca? Ahora que conoces toda esta historia, cuéntame tú, ¿crees que fui demasiado lejos? ¿O simplemente hice lo que cualquier madre haría? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber qué habrías hecho tú en mi lugar. Y si esta historia tocó tu corazón, si alguna parte de ti sintió rabia, tristeza o fuerza, activa la campanita de notificaciones y suscríbete al canal. Aquí compartimos relatos reales, intensos, necesarios. Historias que no solo se escuchan, se sienten. Y antes de irte, no olvides hacer clic en los videos que aparecerán aquí al final. Cada uno tiene una historia tan impactante como esta, que podría cambiar tu forma de ver la vida. Y por favor, comparte este video con tus amigas, tus hermanas, tus tías, tus vecinas. Tal vez, sin saberlo, estés salvando a alguien que hoy necesita saber que no está sola. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por elegir la verdad. Nos vemos en la próxima historia.